Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro inesperado después de perder a mi esposo David. David y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba arquitectura, y yo medicina. Nos casamos poco después de graduarnos, y compramos una hermosa casa con nuestros ahorros combinados. La vida parecía perfecta, teníamos carreras exitosas, un matrimonio feliz y estábamos esperando nuestro primer bebé. Pero el destino tenía otros planes. David falleció en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Fue devastador. En medio de mi dolor, mi suegra Isabella se mudó a nuestra casa, diciendo que quería ayudarme durante mi embarazo. Elena, querida, necesitas descansar. Yo me encargaré de todo, dijo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Al principio, estaba agradecida por su presencia. El dolor de perder a David era insoportable, y tener compañía parecía reconfortante. Pero pronto empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Comenzó a reorganizar la casa, moviendo las fotos de David y mías, reemplazándolas con fotos de ella y David cuando era niño. Cuando le pregunté al respecto, simplemente respondió: esta era su casa antes que tuya. Solo estoy preservando su memoria. Un día, mientras revisaba algunos documentos de David, noté que faltaban papeles importantes. Isabella, ¿has visto los documentos de la casa que estaban en el escritorio? Oh, esos viejos papeles. Los guardé en un lugar seguro. No te preocupes por eso ahora, concentrate en el bebé. Algo en su tono me inquietó, pero estaba demasiado exhausta por el embarazo para discutir. Las cosas empeoraron cuando entré en labor de parto un mes antes de lo previsto. Mientras estaba en el hospital, Isabella apenas me visitó, diciendo que estaba ocupada con asuntos importantes. Después de 3 días difíciles, di a luz a mi hermosa hija Sofía. Estaba agotada pero feliz, imaginando lo orgulloso que David estaría de nuestra pequeña. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Señora Elena, soy del banco. Necesitamos verificar con usted la venta reciente de su propiedad. ¿Qué venta? Debe haber un error. La venta fue procesada hace 2 días. La señora Isabella Martínez presentó todos los documentos necesarios. Mi mundo se derrumbó. Con manos temblorosas, llamé a Isabella. ¿Qué has hecho? Su risa fría me heló la sangre. Oh, querida, ¿realmente pensaste que podrías quedarte con la casa de mi hijo? Necesitabas aprender tu lugar. Ahora que David no está, ya no eres parte de esta familia. Pero, ¿cómo pudiste? La casa también era mía. Los documentos dicen lo contrario. Tengo poder notarial sobre las propiedades de David. Los nuevos dueños tomarán posesión en una semana. Cuando salgas del hospital, búscate tu propio lugar. Después de todo, eres solo una madre soltera ahora. Lágrimas de rabia y frustración corrían por mis mejillas mientras sostenía a mi recién nacida. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Qué haría ahora? Pero mientras mecía a Sofía, recordé algo que David me había dicho meses antes del accidente. Mi amor, he estado trabajando en algo importante con el abogado. Es una sorpresa para proteger nuestro futuro. En ese momento, no le di mucha importancia. Ahora, esas palabras resonaban en mi mente como un faro de esperanza. Con manos temblorosas, marqué el número del abogado de David. La llamada al abogado de David resultó más reveladora de lo que esperaba. Señora Elena, me alegro que me haya contactado. He estado tratando de localizarla. Tenemos que reunirnos urgentemente. ¿Es sobre la venta de la casa? Entre otras cosas. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Estoy en el hospital, acabo de dar a luz. Hubo una pausa. Entiendo. Iré yo al hospital. Al día siguiente, el abogado, el señor Rodríguez, llegó con un maletín lleno de documentos. Su expresión era seria pero había un brillo de determinación en sus ojos. Su esposo vino a verme 3 meses antes del accidente. Estaba preocupado por ciertas actitudes que había notado en su madre. Sacó un sobre grueso. Este es el testamento oficial de David, firmado y notariado. También hay una carta para usted. Con manos temblorosas, abrí la carta. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Conoces a mi madre, siempre ha sido complicada. Desde que nos casamos, he notado su comportamiento cada vez más controlador.
Me preocupa que intente algo si yo no estoy. He tomado medidas para protegerte a ti y a nuestro bebé. La casa está a nombre de ambos, pero he creado un fideicomiso que te da control total sobre todas nuestras propiedades. Mi madre no puede tocar nada. También hay algo que nunca te dije. Mi abuelo me dejó una propiedad en herencia, con la condición de que solo podía ser revelada después de mi muerte o cuando cumpliera 40 años. Es una mansión en las afueras de la ciudad, valorada en varios millones. Ahora es tuya y de nuestro bebé. Cuida de nuestra familia. Te amo. David. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, el señor Rodríguez añadió, la venta que realizó su suegra es ilegal. Ella falsificó documentos y será procesada por fraude. En ese momento, Isabella irrumpió en la habitación del hospital. Elena. ¿Qué hace él aquí? Su rostro palideció al ver los documentos. Señora Martínez, el abogado se levantó. Tenemos mucho que discutir sobre sus recientes acciones fraudulentas. ¿Fraudulentas? Absurdo. Tengo poder notarial. Un poder notarial falsificado, interrumpió el señor Rodríguez. Los documentos reales están aquí. La policía está en camino. Isabella se desplomó en una silla, su arrogancia desvaneciéndose. No, no pueden probar nada. Tenemos todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras del banco donde presentó los documentos falsos. Pero es la casa de mi hijo. Me incorporé en la cama del hospital, sosteniendo a Sofía. No, Isabella. Era nuestra casa. David la compró para nuestra familia. La familia que tú intentaste destruir. Eres una manipuladora. Siempre supe que estabas tras el dinero de David. El señor Rodríguez intervino. Señora Martínez, hay más. El testamento de David especifica que si usted intenta interferir con la herencia de Elena o su nieta, perderá todo derecho a ver a la niña. Además, la pensión mensual que David le dejó será revocada. El rostro de Isabella se tornó blanco. ¿Pensión? ¿Qué pensión? David le dejó una generosa pensión mensual, pero con condiciones. Condiciones que usted acaba de violar. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabella, pero esta vez no eran de rabia, sino de desesperación. No, no pueden hacerme esto. Soy su madre. Y yo soy la madre de su nieta, respondí suavemente. La nieta que casi deja sin hogar. En ese momento, 2 oficiales de policía entraron en la habitación. Los siguientes días fueron un torbellino de eventos. Isabella fue arrestada por fraude y falsificación de documentos. La venta de la casa fue anulada, y los compradores, al enterarse del fraude, retiraron su oferta inmediatamente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el señor Rodríguez me llevó a ver la mansión que David había heredado de su abuelo. Esta es la mansión Martínez, explicó mientras atravesábamos las enormes puertas de hierro forjado. Ha estado en la familia por generaciones, pero el abuelo de David nunca confió en Isabella para manejarla. La propiedad era impresionante. 5 hectáreas de terreno, jardines perfectamente mantenidos, y una casa que parecía salida de un cuento de hadas. El abuelo de David siempre supo que Isabella era problemática. Por eso especificó en su testamento que la propiedad pasaría directamente a David, y luego a su esposa e hijos. Mientras recorríamos la mansión, encontramos algo sorprendente en el estudio principal, fotos de David con su abuelo, y sorprendentemente, algunas fotos mías con David que nunca había visto. El abuelo los hacía vigilar, explicó el señor Rodríguez con una sonrisa. Quería asegurarse de que David encontrara a alguien que lo amara por quien era, no por su herencia. En una de las fotos, David y yo estábamos en la cafetería de la universidad, estudiando juntos, completamente ajenos a la cámara. En otra, estábamos en nuestra primera cita, riendo sobre helados. David nunca supo de esta vigilancia hasta poco antes de morir. Su abuelo quería protegerlo de gente que pudiera aprovecharse de él, especialmente de su propia madre. Mientras sostenía a Sofía en mis brazos, mirando estas fotos, las lágrimas comenzaron a caer. David nos había protegido incluso después de su partida. 3 meses después, la vida había tomado un nuevo rumbo. Me mudé a la mansión con Sofía, y convertí parte de la propiedad en una fundación para madres solteras en situaciones difíciles, en honor a David. Un día, recibí una visita inesperada. Era Isabella,
recién salida de la cárcel después de pagar una fianza. Elena, yo. Su apariencia era muy diferente ahora. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía genuino remordimiento. ¿Puedo conocer a mi nieta? La miré durante un largo momento. Isabella, lo que hiciste fue terrible. No solo trataste de dejarnos sin hogar, sino que traicionaste la memoria de tu propio hijo. Lo sé, susurró, lágrimas cayendo por sus mejillas. He tenido mucho tiempo para pensar. La pérdida de David me volvió loca de dolor. Pero eso no justifica lo que hice. Miré a Sofía, quien dormía pacíficamente en su cuna. David siempre vio lo mejor en las personas. Incluso en ti. Por eso te dejó esa pensión, con la esperanza de que cambiaras. Ya no merezco esa pensión. No, no la mereces. Pero mereces una oportunidad de ser mejor, por David y por Sofía. Establecimos reglas estrictas, visitas supervisadas, terapia obligatoria, y cero tolerancia a comportamientos manipuladores. Con el tiempo, Isabella comenzó a cambiar verdaderamente. La terapia la ayudó a procesar su dolor y sus problemas de control. Poco a poco, se convirtió en la abuela que David hubiera querido para Sofía. Hoy, 5 años después, la Fundación David Martínez ha ayudado a cientos de mujeres a encontrar estabilidad y esperanza. Sofía es una niña feliz y saludable que conoce a su padre a través de las historias que tanto su abuela como yo le contamos. En cuanto a mí, he aprendido que el verdadero amor trasciende la muerte. David nos protegió hasta el final, y su legado vive en cada vida que tocamos a través de la fundación. La mansión que una vez fue un símbolo de riqueza familiar se ha convertido en un faro de esperanza para otros. Y en las noches, cuando miro las estrellas desde el jardín con Sofía en mis brazos, siento que David nos sonríe desde algún lugar. Porque al final, el amor y la bondad siempre triunfan sobre la avaricia y el egoísmo. Y aunque David no está físicamente con nosotros, su amor sigue protegiendo y guiando nuestro camino.